Supongo que la conoce, ella es Natalia Compañón. ¿Le suena ahora? ¿Aún no? Es la esposa de Sebastián Dávalos, la nuera de Michelle Bachelet. ¿La recordó ahora? Pero me imagino que no sabe más de ella, solo sobre el caso Cabal. Por eso averiguamos y tenemos todos los detalles: dónde nació, estudió, su vínculo con los negocios, cuáles son sus orígenes y hasta dónde llegó ahora. Así que no se mueva de las pantallas de Mañaneros. Ella está en el centro de la noticia por llevarse al bolsillo 2.500 millones, posterior a negociar un crédito por 6.500 millones de pesos, luego de reunirse en privado con Andrónico Luksic, que llevó a las siguientes reacciones. ¿Se atreverán a pedir revisión de actividad comercial de Natalia Compañón y sus sociedades? Con más de alguna sorpresa nos encontraremos. La sinvergüenza de Compañón es la pantalla de Cabal. La verdadera cara es el sinvergüenza de Dávalos. Dos pillos juntos. Ya dejó de pasar desapercibida para todos los miembros de la élite política y obviamente gran parte de la ciudadanía. No son nombres que se olviden fácilmente. Un nombre extranjero o no típicamente nacional queda en la memoria y en la retina de mucha gente. Y eso va a significar un cambio en su vida, que ya lo había tenido al ser la esposa del hijo de una presidenta. Natalia Compañón ha entregado una buena cuota de polémica por sus negocios. Pero quisimos saber más de su vida, averiguamos y tenemos la cronología hasta lo que llegó a ser hoy. Natalia Compañón, además va a tener que hacerse cargo de alguna forma de entender de que lo que sucedió puede ser normal para algunos círculos o puede ser normal en algunas circunstancias, pero no lo es dentro de la estructura democrática de un país como Chile. Esta es la verdadera historia de Natalia Compañón. Se crió en Puente Alto y La Cisterna, donde vivía junto a su madre. Su familia era católica y no conoció a su padre. Su abuelo materno, Hernán Soto, quedó en la lista de detenidos desaparecidos. Ella pertenecía a una familia de clase media, mejor dicho, media baja. Estudió en un establecimiento particular subvencionado. En el 2003 entró a estudiar la carrera de Derecho y escuché algo, la financió con crédito aval del Estado y su tesis la terminó 7 años después, graduándose de Ciencias Políticas en 2011. Hemos llegado hasta la Universidad Central, lugar donde se conocieron Sebastián Dávalos y Natalia Compañón, ambos estudiantes de Ciencias Políticas. Fue Dávalos quien la buscó a ella y declaró entre sus amigos: no puedo creer que me guste una mina rubia y facha. Pero una semana después se pusieron a pololear, posteriormente se volvieron inseparables, cosa que quedó demostrado cuando Natalia se cambió a la carrera de Ciencias Políticas, donde juntos iniciaron sus planes empresariales. En el caso de Sebastián Dávalos y Natalia Compañón, Sebastián Dávalos asume un rol político dentro de la presidencia, que tiene una exposición pública y se entiende que él está dispuesto justamente a todo ello. Su esposa había mantenido un bajo perfil, ¿ya? Sin embargo, eso cambia abruptamente cuando aparece vinculada y relacionada no solamente con las empresas que los dos tienen, sino con decisiones que son financieras y económicas y que significan una influencia importante dentro de lo que es la toma de decisiones de la consultora, pero que termina teniendo un efecto político que todos conocemos y que en definitiva la coloca ya como un objeto de interés o una persona de interés dentro del sistema político. Lo que podía ser una historia feliz y tranquila se transformó en una que puede ser una historia de película. Enredos de dinero, negocios que hicieron que su imagen fuera en descenso, con una probabilidad muy baja de algún día poder recordar a esa mujer de clase media baja que alguna vez fue. Natalia Compañón logró hacer varios negocios. La primera sociedad fue en el año 2006 con un ex profesor y amigo de Dávalos, donde su capital fueron 10 millones de pesos y se llamó Comercial Inversiones y Consultorías. En el 2008 desarrolló CBR Group Limitada, dedicada a importar equipos de audio y video. Y luego la que todos conocemos, la más polémica, Sociedad Cabal.
Esta mujer logró hacer este espléndido negocio que le favoreció, pero además provocó la renuncia de su marido e hizo tambalear a la nueva mayoría. Que la percepción es que las oportunidades cambian abruptamente cuando se está en las redes de poder y cuando la persona no está. Y eso es un costo asociado a la percepción ciudadana. Y al hacer este recorrido nos dimos cuenta cómo ha cambiado su vida. En su infancia vivió en Puente Alto en una casa como esta. Y ahora, posterior a estar casada con Dávalos, viven en un condominio. En la actualidad la pareja tiene 2 hijos, Damián y Lucas. Pero me olvidaba de decirle un dato importante. Su matrimonio, ¿sabe dónde fue? Nada más y nada menos que en el fondo del controlador de la empresa AgroSuper. Cosa que generó más polémica, por lo que en la misma empresa fue el problema en Freirina, donde dudosamente durante el gobierno de Michelle Bachelet hubo una rebaja en las normas de fiscalización. ¿Pero qué pasará ahora? ¿Qué consecuencias traerá a corto y largo plazo? ¿Será que los medios van a poder mantener el tema vigente? ¿O con el tiempo se disolverá y olvidará? Parece ser un guión de película, pero no lo es. Como esta mujer, a partir de conocer a su pareja en la universidad, se casa y termina siendo la nuera de la presidenta y finalmente poniendo en jaque su credibilidad. Y hemos visto lo que ha pasado con la última encuesta Adimark. Para conversar de esto nos acompaña esta mañana Felipe Bernal-Vilner, por supuesto, cientista político. Gracias, Felipe, por estar aquí esta mañana. Llama la atención la historia de esta mujer y finalmente, según los últimos antecedentes, lo que hemos visto. Sin lugar a dudas, la historia de Natalia Compañón podría ser, digamos, el sueño chileno. Claro. Esta niña que viene de barrios o sectores poco beneficiados, logra hacer su carrera y finalmente puede construir una red de negocios que le permite, digamos, llevar a cabo sus objetivos. Claro, o sea, llama la, claro, casi un imperio. Casi un imperio. Lo que mismo que hablaba una vez que vino la abuela, ¿te acuerdas, Pamela Gil? Sí. Que decía que era como difícil que en tan cortos años uno pudiera dar vuelta al destino y llegar a esos niveles. Pero lo que me llama la atención es que esta mujer, que hasta el minuto no era conocida, no era muy... Por lo menos yo creo que públicamente... Claro. Hay muy poca fotografía, ella siempre se mantuvo como al margen, en las sombras, más atrás. Sí. Termina incluso influyendo, a partir de sus negocios personales, en las encuestas presidenciales. Sin lugar a dudas, el perfil de Natalia Compañón ha estado siempre ligado, como dices tú, a estar alejado del matiz más público. ¿Qué es la estrategia a seguir? La mejor. Por supuesto. ¿No? E incluso se podría decir que lleva todas las estrategias para poder lograr los objetivos, ya sean comerciales, las consultorías, etcétera. Una mujer invisible. Y por supuesto una estrategia muy viable respecto de cuáles son los caminos a seguir cuando se está casado con alguien relacionado con el mundo político y sobre todo cuando la madre del esposo está, digamos, al mando de un país. Felipe, es bien heavy porque en el fondo, a ver, uno siempre... Cuando estaba Piñera en el gobierno, uno decía, pucha, el negro Piñera va a tener que cuidarse más que nunca. Estaba Bachelet y, en fin, pasaron cosas como que la hija iba manejando, ¿no es cierto?, y tuvo un accidente, sí. Y también es importante. Una de las hijas termina yéndose del país. Sí. Claro, cada cosa que hace la persona de la familia uno sabe que va a contar. Por supuesto. Pero con las nueras yo tengo la sensación ya así como bien me voy a poner en el lado de la mujer chilena. ¿Ya? Con las nueras uno no tiene ningún control. Claro. Porque tú tienes control sobre tus hijos, pero sobre las parejas de tus hijos es cada vez más difícil. Es más difícil. Porque en el fondo uno no sabe cuál es la... A ver, no podemos controlar la ambición, por decirlo de alguna manera, de Natalia Compañón, porque ella no fue criada por Michelle Bachelet. ¿Me explico? Te explicas. Ahora, más allá de la ambición, que puede ser o no, estamos especulando, claro. Es finalmente enfocarse cómo se estructura, digamos, el camino. ¿Por qué? Tú dices que no se puede controlar a la nuera, sin embargo, ya son familias. Resulta un poco difícil disociar la imagen ¿del presidente? De la presidenta con su hijo y finalmente todos los miembros de su familia. Sí, efectivamente. Hoy en día, tras todo lo que ha sucedido durante este verano, ¿tiene algún nivel de maniobrabilidad Natalia Compañón, Branco Carlesi? A ver, lo primero yo creo que tengo que decir que la historia de Natalia Compañón y Sebastián Dávalos son indisolubles. Este monstruo que se creó no existe una sin el otro.
Es más, cuando Natalia Compañón tenía ideas de derecha, ella es más se reunía con grupos de derecha, él la veía finalmente como una persona absolutamente extraña y que solamente la encontró mina, la encontró bonita, la trayó y finalmente terminaron pololeando. Pero es ahí, en ese minuto, cuando la ambición de ambos dos transformó en algo mucho más terrible, que es la codicia. A mí me encantaría que habláramos de codicia más que de ambición, porque la ambición puede ser perfectamente positiva, la ambición de crecer, de tener mejor Pero suerte para Branco, la familia. la historia sería distinta si es que Sebastián Dávalos no hubiera trabajado en el gobierno ad honorem, sino que no hubiera pertenecido al gobierno, hubiera seguido trabajando en lo que estaba antes. ¿Sería distinta la historia o sería igual? Sería distinto porque recuerda que sin experiencia entró a Direcon a trabajar justamente con las alianzas que estaban con los países asiáticos. Y es ahí cuando Natalia Compañón comienza a hacer asesorías también a los chinos cuando llegan a nuestro país. Ninguno de los dos podrían haber hecho eso por separado si no existía este matrimonio. Que este matrimonio finalmente es un amor por poder. No, estamos de acuerdo, pero lo que te digo, finalmente el escándalo, Philip, sería tan fuerte si es que él no hubiese trabajado en La Moneda. A ver. No, porque sería absolutamente distinto. Yo creo que finalmente lo que llama la atención es que justamente Luksich habría pedido el requerimiento, como él dijo, de la presidencia de Sebastián Dávalos. Por lo tanto, hubiera sido mucho más entre privados. Sí, pero él en esa época no estaba trabajando en el gobierno. En esa época era solo el hijo de... ¿Me entiende el punto, no, Philip? O sea, porque él además era un primer damo. Entonces también ejercía un rol en el gobierno. No le pagaban, era honorem, pero hubiera sido tan escandaloso. Tenía un rol social. Claro, es que si nos planteamos desde la tesis de la ambición o la codicia, una persona que busca poder o busca, digamos, llegar a la élite económica, en este caso hablando de Natalia Compañón, se hubiese buscado los caminos de todas formas. A mi juicio. Que no lo hubiera conseguido solo por sus méritos, ni por su capacidad financiera. Yo no pondría en juicio los méritos de Natalia. O sea, no lo sabemos. Estamos posiblemente puede ser una persona muy capaz. Exacto. Sin embargo, el hecho de estar asociado con el hijo de la presidenta rompe o desata este enjambre de conexiones o pitutos, llamémoslo. Sí, porque Chile es un país de pitutos, reconozcámoslo. Efectivamente. Y yo creo que la implicancia más dura que da a conocer, digamos, el caso Dávalos o Pentagate, perdón, Dávalos o no era Gate. No era Gate. Ahí sí. No era Gate. No era lo que yo quería para mí. Es que el gobierno queda sin la ideología política que estaba pregonando durante años, vale decir, la igualdad de condiciones, luchar contra el nepotismo, etcétera. Entonces se desbarata toda una construcción que ha durado, que ha costado lograr durante muchos años y hoy en día, ¿dónde queda? Claro, porque en el fondo yo entiendo lo que tú apuntas y ahí es donde yo no estoy de acuerdo contigo en ese sentido, Branco, porque esa es tu opinión. ¿Te parece que una persona codiciosa, ¿no es cierto?, influye y no se puede separar de Dávalos? Pero yo también creo, como Philip, que en el fondo es su carácter. Y uno o sea, Michelle Bachelet no tenía... ¿Qué debería haber hecho entonces? Evaluar a su nuera y decirle a su hijo, esta persona no te conviene porque es una persona codiciosa y en algún momento nos va a poder perjudicar políticamente. Yo creo que es raro no sé si me explico, o sea, como que al final que ella haya utilizado las influencias de ser la nuera de la presidenta, porque lo utilizó, eso es un dato duro, digamos. En el fondo, pero eso, ¿cómo lo controlas tú como presidenta? No sé si me explico, o sea, pero Ale, perdón, ¿cómo lo controláis? Porque... Perdón, ¿no es una mirada un poco machista sentir que la responsabilidad es de Natalia Compañón y no de Sebastián Dávalos también? Es que Natalia Compañón es la que aparece en las sociedades. Sí, él también yo voy a ahí. eso, básicamente. Sí, efectivamente, él estuvo ahí. Pero yo estoy tratando de ponerme en el caso de que... A ver, ¿cómo me explico? En el fondo, ¿cuáles son los datos duros? Ella es, ¿no es cierto? Ella es la que parece tener como ese ojo para los negocios. Ella es la que va y pide las reuniones, la que arma las sociedades, la mayoría de las sociedades, ¿no es cierto? Y como que ella es la que vemos que en el fondo como que maneja los negocios de la familia, porque además Sebastián Dávalos puede asumir un cargo que es ad honorem. Por lo tanto, yo me imagino que la que está ganando las lucas en la casa entonces es la mujer, porque alguna cosa tienen que vivir. O tú me vas a decir que van a vivir del cargo ad honorem. Pero fíjate que en ese punto yo dudo de su habilidad para hacer negocio, porque un buen negocio no solamente se ve los resultados, digamos, de evolución económica, sino precisamente el tremendo desastre que hoy día han provocado, digamos, para el desmadre que hay. Pero es que, ¿cómo controlas tú eso como gobierno? ¿Te metes entonces en los negocios de la mujer de Dávalos?
Y como madre, ¿qué hace? ¿Le dice a tu hijo que no puede casarse con esta mujer? Algunos lo veían venir esto. Branco. No creo que hay un error, pero hay falta de información. Natalia Compañón no se hubiera metido en los negocios como lo hizo si no hubiera sido por Sebastián Dávalos. De la sociedad que habla, de las dos primeras, las hizo con amigos íntimos de Sebastián Dávalos, que es más, ellos como reservistas del Ejército de la Fuerza Aérea también desfilaron junto a él. Por lo tanto, los socios comerciales de Natalia Compañón son amigos íntimos de Sebastián Dávalos. Y no solamente eso, estamos hablando que Sebastián Dávalos no puede tal vez salir a relucir como socio, pero finalmente era uno de los gerentes comerciales, gerente de proyecto. Por lo tanto, la unión de los negocios va mucho más allá que el papel. Efectivamente, el papel puede decir que ella es la socia, pero él también es parte. Y recuerda que cuando en diciembre del año pasado, cuando hizo el negocio, efectivamente no era parte del gobierno, pero era hijo de la presidenta electa. Y eso lo complica. Branco, muchas gracias. Filip, para cerrar, Natalia Compañón, ¿tiene algo que hacer al respecto hoy en día? ¿Puede hacer algo más para atenuar el daño sobre el gobierno? No, yo creo que Natalia Compañón, la estrategia que tiene que seguir es silencio. Porque cuando abrió la boca, finalmente dejó las embarradas. Disculpen lo que lo diga así, porque cuando le hacen la entrevista dice que 6.500 millones de pesos no es tanta plata. Que hay que pagar abogados, hay que pagar, digamos, todas las cosas. Y después se ven si es que hay utilidades. Por favor. Entonces, como estrategia comunicacional debería enfocarse a bajar el perfil. Bajar el perfil, porque yo creo que es la mejor manera de que no siga afectando este caso la credibilidad de la presidenta y también del gobierno. Por supuesto. Pero